Amén, amados hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino, a través de Facebook y a través de YouTube. Usted puede encontrarnos en vivo los días lunes y los días viernes, los días lunes a las 10 de la mañana y los días viernes a las 13 horas. Y después puede encontrar en esa página de YouTube y en la de Facebook, puede encontrar todas las predicaciones subidas. También lo puede encontrar en la página de nuestro amado Pastor Ramón Encina, al cual saludamos desde aquí, y a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en la página de YouTube de la Iglesia Central, Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Gracias le damos al Señor también porque los hermanos de la radio de la Predicadora nos permiten salir a través de la radio. Y bueno, hermanos, como siempre le invitamos a nuestras reuniones presenciales aquí en Virrey del Pino, los días martes a las 19 horas, en la calle Colastiné 8066, entre Escribano y Fragueiro, en el kilómetro 41700. Y en la iglesia central los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, en Isidro Casanova. Vamos a orar, hermanos, contento de poder estar transmitiendo la palabra de Dios otra vez, junto con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, seguramente que mi mamá debe estar por llegar, así que con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo entre los tres. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con esta hora de programa, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por este día de vida, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú eres el que guía nuestros pasos, Señor. Gracias porque ninguna decisión tomamos, Señor, sin tener en cuenta, Señor, tu dirección. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, a aquellos que nos van a escuchar luego, Señor, y que tú estés haciendo correr esta palabra, que esta palabra pueda producir en aquellos que la escuchan, Señor, el deseo y el anhelo, Señor, de conocerte cada día más, de aquellos que están apartados, Señor, de volverse a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor por estar aquí. Y como bien vimos en los programas pasados, estuvimos hablando ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, donde veíamos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y veíamos que el Señor, por el gozo puesto delante de sí, Él menospreció la vergüenza y el oprobio, porque lo que estaba delante de Él era la herencia. Éramos nosotros como su herencia por el sacrificio que Él efectuó en la cruz del Calvario. Hoy delante de nosotros está nuestro amado Señor Jesucristo, como nuestro amado, como nuestro esposo. Amén, gracias. Él está el reinar con Él por la eternidad. ¿Vio? Primeramente por 1000 años y después por la eternidad. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y entonces la palabra del Señor nos llevaba a nosotros a poner los ojos en Jesús. Y hoy queríamos compartirles, siguiendo más o menos con el mismo tema, en el libro de Gálatas. Alabado sea su nombre. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, dice la palabra del Señor en el versículo 15. Dice, ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? ¿Vio? ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Dice, porque yo os doy testimonio que si pudieras hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelo. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, fíjese, espere que ese no era el versículo. Sí, ese pero está diferente. Amén. Vamos a leerlo acá en la otra Biblia. Amén. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 4:15. Acá vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde pues está esa satisfacción? ¿Vio? Esa satisfacción que experimentabais. Ahí está la palabra del Señor. Acuérdese que nosotros venimos de allá del libro de Hebreos en el capítulo 12, donde decía la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces dice acá la palabra del Señor, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Y entonces el apóstol Pablo hacía mención de la reacción de los gálatas desde el principio y lo que pasaba ahora con ellos con respecto a su persona.
Pero yo no quiero hablar o compartir con ustedes con respecto a la persona de Pablo o del siervo de Dios, sino con respecto a todo el ámbito donde nosotros nos movemos por medio de la vida de Dios. Y entonces la palabra del Señor dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? ¿Vio? Ellos experimentaban una satisfacción al poder ver cómo la vida de Dios se manifestaba en ellos, al poder ver cómo el apóstol Pablo se gozaba en el trabajo que en el trabajo que él pudo plasmar por medio de la palabra de Dios en la vida de ellos. Él se gozaba de lo que la palabra. Pero ellos quitaron los ojos del Señor. Quitaron los ojos del Señor y pues empezaron a poner los ojos en la carne, empezaron a poner los ojos en las circunstancias. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está ese gozo que ustedes sentían al principio? ¿Dónde está el amor que ustedes manifestaban al principio? ¿Dónde está? ¿Vio? Y nosotros leímos hace muchos programas atrás, dice, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, dice. Por causa de la maldad, por causa de aquellos hermanos que son de tropiezo, a estos que quieren llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero también nosotros hemos cometido el error de haber quitado los ojos del Señor Jesucristo. En algún tiempo, no digo que ahora y no digo que todos, hermano, no se haga cargo de lo que no es una realidad en usted. Pero en algún momento todos pasamos por ahí. Empezamos a mirar, ¿vio? Empezamos a mirar aquí, empezamos a mirar allá y quitamos los ojos del Señor. ¿Vio? Y abundábamos en muchas obras, y abundábamos en muchas cosas, pero quitamos los ojos del Señor, quitamos los ojos de nuestro amado, como pasó con la Sulamita. ¿Vio? Nosotros vimos ahí en el libro de Cantar de los Cantares que el Señor vino a tener comunión con la Sulamita. Y ella miró la mirra que goteaba de sus manos. Miró el sufrimiento que le traía el servicio. Pero sacó la vista del amado. Y entonces el amado se fue. Se fue y ella perdió la oportunidad de tener comunión con el Señor. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Empezamos a poner la vista acá y allá. Y dice la palabra del Señor que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y cómo se cansa el ánimo? ¿Cómo perdemos el ánimo? ¿Cómo perdemos el deseo? Cuando empezamos a mirar lo que Dios no nos manda a mirar. Dios no nos manda a mirar al hermano, a la hermana. Dios nos manda a mirar al Señor. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No nos manda a mirar la carne del hermano. ¿No? Porque lógicamente que nosotros vemos al Señor en la manifestación que Él produce en la vida del hermano. Pero no nos manda a mirar la carne del hermano. ¿Por qué? Porque la misma carne que el hermano tiene, tenemos nosotros. Y él erra en una cosa, nosotros erramos en otra cosa diferente. Pero la misma carne está en los dos. Y si yo pongo los ojos en la carne de mi hermano, entonces yo no puedo después decirle a mi hermano, hermano, no ponga los ojos en mi carne. Tenés que mirar al Señor. Porque le tenemos que mostrar al hermano cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso de poder mirar solamente al Señor? ¿Solamente al Señor? Sí, hermano. Es por su salud espiritual, por la salud de la iglesia, solamente al Señor. Por eso el apóstol Pablo solamente puso los ojos en Jesús y él corría con paciencia la carrera que tenía por delante. Le voy a dar a mi esposa que salude y que comparta, porque también ella está para compartir en el programa de radio. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Alabado sea su nombre. Gracias al Señor por la fuerza que Él nos da cada día, ¿no? Y por colmarnos de bendiciones. Y escuchaba, ¿no? Que no debemos mirar la carne de nuestro hermano, ni siquiera nuestra propia carne. Amén. Porque si nosotros nos miramos en la carne, en nuestra propia carne, somos tan defectuosos, pero nos miramos en Cristo y somos perfectos. Amén, gloria a Dios. No, entonces ni siquiera en nuestra propia carne debemos mirarnos, Amén. debemos mirar a aquel. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Dice, ¿dónde está pues la satisfacción que experimentaba esa al principio? ¿Yo? Que experimentaba, y dice acá el apóstol Pablo. ¿Cuándo experimentábamos? Al principio. ¿Cuándo al principio? Cuando no mirábamos la carne de nadie. Cuando no estábamos mirando para juzgar o para ver a ver dónde tropieza el hermano. Entonces ahí tengo oportunidad de castigarlo. Cuando la palabra nos dice a nosotros que con la vara que medimos vamos a ser medidos.
nos lleva la palabra del Señor a no juzgar. ¿No? Entonces nosotros miramos al hermano y lo tenemos que mirar con misericordia. ¿Con qué misericordia, hermano Nicolás? Con la misma misericordia que nos miramos a nosotros mismos. ¿No? Porque nosotros usamos de misericordia aquí. ¿No? Nos usamos de misericordia aquí, pero no usamos la misericordia en el hermano. Por eso la palabra del Señor dice, alabado sea su nombre. En el 4.15 dije, ¿no? Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Experimentaba una satisfacción en el Señor. Y eso hablábamos con mi esposa. ¿Se acuerdan cuando nosotros recién nos convertimos al Señor? Anhelábamos y deseábamos estar con los hermanos. Anhelábamos ir a la casa de los hermanos a tomar mate con ellos para conversar la palabra. Anhelábamos llamarlo al hermano. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, nosotros empezamos a mostrar, pero también empezamos a ver la carne. ¿Y eso por qué? Porque sacamos los ojos del Señor. Porque sacamos los ojos del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que viste, oíste y recibiste, dice, de mí, dice, esto hacé, dice. ¿Y qué vimos nosotros en el apóstol Pablo? Vimos al Señor manifestándose. Vimos la gracia de Dios, por eso él dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, dice. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces vimos la gracia de Dios manifestándose en él, así como la vimos en muchos hermanos al principio de nuestra carrera. Pero después quitamos los ojos del Señor y empezamos a mirar las imperfecciones. Y entonces ya cuando empezamos a mirar las imperfecciones empezamos a juzgar. Pero nosotros no estamos llamados a juzgar, sino que estamos llamados, si un hermano comete un error, ¿a qué estamos llamados? A juzgarlo. No, estamos llamados a restaurarlo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice. ¿Con qué mansedumbre? Con la misma mansedumbre que queremos que actúen con nosotros. Con la misma mansedumbre, con la misma paciencia, con la misma longanimidad que queremos que actúen con nosotros, así tenemos que actuar con el hermano. Amén, Alabado sea su nombre. Gracias, por eso, hermano, dice, ¿dónde está la satisfacción que ustedes experimentaban al principio? ¿Se acuerda cuando íbamos corriendo a la iglesia? Íbamos corriendo contentos a la iglesia. Nos vamos a ver con los hermanos. Vamos a tomar mate con los hermanos. Hoy, mientras más rápido termine el culto y más rápido nos podamos ir de la iglesia, mejor. No, hermano, no tiene que ser así. ¿Eso por qué? Porque empezamos a mirar la carne del hermano. Y no estamos para mirar, sino que dice, estamos para estimularnos los unos a los otros. Considerémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, estimulándonos los unos a los otros, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces ahí está la bienaventuranza, ahí está lo que nosotros pudimos experimentar, la satisfacción. Había una satisfacción en nosotros al principio, como lo había en la iglesia primitiva. Fíjese, en la iglesia primitiva estaba esa satisfacción. Ahí en el libro de Hechos, alabado sea su nombre, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, fíjese, en el capítulo 2, en el versículo 40 podríamos leer. Dice, y con otras muchas palabras testificaba. Está hablando de Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo y se levantó allí. Testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese qué maravilloso. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué sobrevino temor? No es que sobrevino temor a Dios, sino que sobrevino temor de Dios. Temor de ofender a Dios. Temor de manifestar algo que no venía de Dios. Temor de ofender a Dios en cuanto a nuestra manera de proceder. Temor de ofender a nuestro hermano. Temor de herir a un hermano.
Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Perseveraban unánimes. ¿Por qué? Porque no estaban mirando la carne del hermano. Estaban mirando que el hermano tenía la misma vida que yo. El hermano tenía el Espíritu Santo igual que yo. Y lo tiene. Usted tiene el Espíritu Santo como yo lo tengo. Usted tiene la vida de Dios como yo la tengo. Entonces, ¿qué vamos a poner a mirar? ¿Vamos a poner a mirar la carne del hermano? No. No estamos llamados a mantener la unidad en cuanto a la carne. No estamos llamados a mantener la unidad en cuanto a la carne. Estamos llamados a mantener o a guardar la unidad en el Espíritu. Como dice ahí en el libro de Efesios, alabado sea su nombre. En el libro de Efesios, en el capítulo 4. Gracias le damos al Señor porque pudo llegar mi mamá en esta tarde. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 4 del libro de Efesios. En el versículo 3. Alabado sea su nombre. Saluda a la audiencia con la paz del Señor. Gracias al Señor por haber podido llegar. Gracias le damos al Señor por todas las cosas, ¿no? Amén, gloria a Dios. Efesios 4:2. Perdón, 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vio? Solícito, apresurado, cuidadoso de guardar la unidad. La unidad no la hacemos nosotros, la unidad la hizo el Señor. La unidad la hizo el Señor. ¿Cómo la hizo? Por medio del Espíritu. ¿Vio? Él hizo la unidad. Y entonces nosotros tenemos que ser solícitos, apresurados, cuidadosos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz tenemos que guardar la unidad. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas que veníamos leyendo. ¿Dónde está pues esa satisfacción que tenías al principio? O esa satisfacción que tenía, y dice, ¿no? ¿Cuándo la teníamos? Al principio. Cuando la gracia se manifestó a nosotros. La gracia se manifestó a nosotros y nosotros amábamos a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando amábamos a todo el mundo? E incluso amábamos a aquellos que blasfemaban en contra de nosotros. Porque eran nuestro hermano. ¿Vio? Sí, pero el hermano está en esa tendencia porque el hermano desgraciadamente dejó la comunión con Dios y está andando conforme a la carne, pero es mi hermano. ¿Vio? Pero sacamos los ojos del Señor y ya no vimos que era el hermano. Ya empezamos a ver, no, pero mirá este cómo habla, y mirá aquel lo que dice, y mirá aquel cómo se viste, y mirá cómo es. ¿Vio? Porque hemos sacado la vista del Señor. Fíjese la exhortación que el Señor le da a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 5, 4 y 5. Vamos a leer ahí. Porque sacó la vista del Señor. Por eso nosotros estamos llamados a poner la mirada en Cristo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy, desgraciadamente, hay muchos hermanos fuera de las congregaciones porque ellos han sacado la vista del Señor. Y ni hablemos de aquellos que le llevaron a esos hermanos a sacar la vista del Señor. Porque aquellos que le llevaron a los hermanos a sacar la vista del Señor, desgraciadamente van a caer en lo que dice ahí en Proverbio, creo que es capítulo 17, donde dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Vio? Y la última cosa que Jehová abomina es el que siembra discordia entre hermanos. 6:16. ¿Vio? ¿Y cómo es que siembra? Y porque le llevó a ver. Le llevó a ver lo que estaba ahí. No le voy a decir que no estaba ahí. Pero como nosotros teníamos puesto la mirada en el Señor, no lo veíamos. Nosotros mirábamos al Señor, al hermano en Cristo. Y en Cristo nosotros lo veíamos al hermano perfecto. ¿Vio? Lo veíamos perfecto. Pero se introdujeron esto, ¿vio? Como se introdujeron entre medio de los Gálatas, aquellos que le llevaron a los Gálatas a sacar la vista del Señor. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaba? Y dice, ¿dónde está? ¿Y por qué la perdieron? Porque sacaron los ojos del Señor. ¿Vio? ¿Dijimos Proverbio?
6:16. Alabado sea su nombre. Amén. Mejor es adquirir sabiduría que... 6:16. Proverbios 6:16. Perdón. Leí 16. Amén, gloria a Dios. Jesús, 6:16. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos 6:16 de Proverbios. y dale con... Gloria a Dios. Perdón, amados. Estoy con Y- el 6. Gracias, Jesús. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y ahí enumera. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Amén. 6 cosas aborrece Jehová. Y la séptima cosa dice, abomina su alma. Y eso está en el versículo 19. Esto que la hermana va a leer, para Dios es abominación. Fíjese lo que dice. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vio? Fíjese. ¿Y eso cómo ocurre? Porque hemos sacado la vista del Señor. Pero mirá, el hermano, por más razón que usted tenga, la misma falta que hay en el hermano hay en usted, hay en mí. Por eso el Señor nos lleva a poner la vista en Él. Nos lleva a poner la vista en Él. ¿Y a dónde nos lleva? Alentados los unos a los otros. Entonces por eso nosotros tenemos que mirar, hermano, que nosotros estamos puestos para bendición, no para maldición. Nosotros estamos puestos para unidad, no para división. Por eso es terrible esto que dice el libro de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero si ese no lo conoce nadie, sí, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y ahí empieza lo que después termina en lo que dice en el versículo 19. Lo que culmina en el versículo 19 empieza aquí, donde dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y usted cuando piensa en pensamientos inicuos, la mayoría de las personas solamente piensan 2 cosas, fornicación y adulterio. Pero no solamente habla de eso el pensamiento inicuo. El pensamiento inicuo habla de poner enemistad entre un hermano y el otro. Eso es un pensamiento inicuo. Algo que Dios aborrece. Y nosotros no estamos llamados para ser instrumentos de esas cosas. Por eso dice, el corazón que maquina, dice, pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordia entre hermanos. Que el Señor nos libre de estas cosas, hermano. Que el Señor nos libre. Ahora, ¿cómo el Señor nos va a librar? Manteniendo la comunión con Él. Manteniendo la comunión con Él. Dejando que el Señor viva su vida en nosotros. El Señor nunca nos va a llevar a nosotros a poner enemistad a un hermano contra otro. Nunca el Señor nos va a llevar a nosotros a abrir nuestra boca en contra de nuestro hermano. Porque si no, vamos a hacer muy bien el trabajo de Caín. ¿Se acuerda usted cuál era el trabajo de Caín? El trabajo de Caín era un acusador. Y uno que le entregó, al caso soy yo guarda de mi hermano. Y era guarda de su hermano. ¿Por qué? Porque él era el primogénito. Y él tenía que cuidar a su hermano. No tenía que descuidarlo, desnudarlo o exhibirlo. Él tenía que cuidar a su hermano. Por eso dice la palabra del Señor, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes tenían al principio? ¿Dónde está ese amor que nosotros teníamos entre hermanos al principio? Y entonces leíamos ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 del libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese, qué terrible lo que le pasó a esta iglesia. Porque si nosotros leemos más arriba, nosotros vemos que esta iglesia en cierta manera exteriormente era una iglesia modelo.
Era una iglesia modelo la iglesia de Éfeso. Porque si usted lee ahí en el capítulo 2, versículo 2, fíjese lo que dice. Ahí en el capítulo 2, versículo 2. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Vio? Fíjese, era una iglesia ejemplar. En cuanto a buenas obras, era una iglesia ejemplar. Ella podía mostrar lo que una verdadera iglesia tenía que dar a conocer. Pero había una falla en ello, había una mancha en su vestidura. Y dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Sacó los ojos del Señor, sacó los ojos de allí, por eso cayó. Dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Y de qué se tenía que arrepentir? De haber sacado los ojos del Señor. De haber sacado los ojos del Señor. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos amados, esta no es una palabra de exhortación, sino de aliento. De aliento. Y el Señor nos dice, ¿dónde está esa satisfacción que teníamos al principio? ¿Dónde está esa satisfacción? Y las muchas pruebas, hermanos. No, déjenme decirle que no puede ser que las muchas pruebas hayan quitado la satisfacción. Porque dice la palabra del Señor que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas situaciones no pueden apagar el amor. ¿Qué amor? El amor humano no, el amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. ¿Y qué fue lo que apagó el amor en nosotros? Lo que apagó el amor en nosotros fue que nosotros quitamos la vista del Señor para ponerla en otras cosas. Para ponerla en otras cosas. Por eso, amados hermanos, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Pues si no, dice, si no te arrepientes, si no reconoces que has dejado el primer amor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y eso me hace pensar en aquel versículo que dice que Dios no apaga al pábilo que humea, sino que Él lo avienta para que se vuelva a encender. Dios nunca va a permitir que usted se apague, siempre y cuando usted tenga el deseo, el anhelo en su corazón, en su espíritu, de restablecer la comunión con el Señor. Dios nunca va a dejar que usted se apague. Pero si usted no tiene ese anhelo, ese deseo de restablecer la comunión con el Señor, si usted no es motivado por la palabra de Dios, entonces el pábilo se va a apagar. Pero no es Dios quien lo va a apagar, sino que se va a apagar solo por causa de las muchas situaciones que van a venir a su vida y usted no va a tener dónde refugiarse. Entonces por eso la palabra del Señor nos habla en esta tarde y dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? Cuando éramos al principio, cuando nosotros anhelábamos y deseábamos tanto estar con los hermanos, el estar en comunión con los hermanos, el estar en el culto, no faltar un culto. ¿Dónde está pues la satisfacción que teníamos al principio? ¿Y qué pasó? Y vinieron los problemas. Y bueno, déjenme decirle que los problemas van a venir. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, mirando al Señor, por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no va a haber situación que nos saque del camino. No va a haber situación que nos haga apartar los ojos del Señor. No va a haber. Porque vamos a estar tan entregados al Señor, tan enamorados de Cristo, que no va a haber algo que quite de nosotros esa satisfacción, esa motivación que teníamos al principio. Al contrario, esa satisfacción, esa motivación va a aumentar en nosotros. Por eso una cosa es el sentimiento y otra cosa es la pasión.
El sentimiento hoy es y mañana deja de ser. La pasión es para toda la vida, ¿no? La pasión es para toda la vida. ¿Por qué? Porque la pasión nos lleva a nosotros hasta aún a negarnos por nosotros mismos. Por causa del amor hacia el otro, por causa del amor hacia los demás, ¿vio? Y si nosotros tenemos esa pasión por Cristo, ¿vio? Ese anhelo, ese deseo de satisfacer el corazón de nuestro amado, no va a haber nada que nos lleve a sacar los ojos del Señor. Por eso dice, ¿dónde está pues la satisfacción que tenías al principio? ¿Dónde está? ¿Por qué dejó que se apague esa satisfacción? Porque miré, vio que a Pedro le pasó lo mismo. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro dice que iba caminando sobre el mar, mirando al Señor. Mirando al Señor. ¿Y Pedro qué hizo? Vio que los vientos y el mar se embravecía y no siguió mirando al Señor. Miró el mar. Y cuando miró el mar, se hundió. ¿Vio? Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Porque él cambió el rumbo de su mirada, cambió el rumbo del sentir. Miró la situación que venía contra él y dejó de mirar al Señor. No sé si quieren agregar algo las hermanas ahí. Ahí en Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aleluya, gloria a Dios. La persuasión procede de nuestro enemigo. Y nuestro primer enemigo es nuestra carne. Amén. Nuestra propia carne. Amén. Después el mundo y por último el diablo. Pero nuestra propia carne es nuestro enemigo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Sí, porque cuando no estamos en el espíritu, que los inclinamos hacia los pensamientos, que son la carne en sí, vemos todos los defectos, sacamos los ojos, ¿no? A veces, pues en lo natural, a veces uno se empecina con algo que es lo mejor. Y quizás eso es lo peor, pero uno no tiene ojos para ver, para escuchar, para nada. Se empecina con una cosa y al final sale mal. Y esto es lo mismo, ¿no? Uno saca los ojos de nuestro Señor y seguramente que no le va a ir bien, porque no es el agrado de Dios. A veces uno, cuando hacemos algo, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto agrada al Señor? Y el Espíritu en ese mismo momento te amonesta, si no es de agrado al Señor. Y si estamos en el Espíritu, automáticamente desistimos de ese pensamiento. Gracias le damos al Señor. Amén, gloria a Dios. Fíjese, como leí ahí, mi esposa dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? Alguien nos estorbó. Alguien nos estorbó. Alguien nos distrajo. ¿Vio? Alguien nos hizo sacar la mirada de donde teníamos puesto nosotros nuestro rumbo, nuestro horizonte. Alguien lo hizo. ¿Vio? Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos. No es que alguien me hizo sacar la mirada. ¿Vio? Porque en la palabra dice ahí en el libro de Hebreo, dice, debiendo ser ya maestro, dice. Debiendo ser ya maestro. Y un maestro no quita la mirada del Señor. Solamente la quita por algún hermano que trata de alcanzar y flaquea y se cae. Pero no quita la mirada por cualquier tontería que le puede llevar a él a sacarlo a vista del premio. Por eso dice acá la palabra del Señor, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? ¿Por qué permitieron que alguien les estorbe a ustedes? ¿Por qué permitieron? Bueno, nosotros sabemos que los Gálatas eran niños. Y como hemos leído ahí en el capítulo 4, versículo 14 del libro de Efesios, dice que el niño es llevado de un lado a otro, dice, como una ola. Es un niño fluctuante. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra cosa diferente. ¿Vio? Pero acá la palabra del Señor dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. ¿Vio? Porque cuando el Señor nos persuade, cuando el Señor nos conquista con su amor, nadie nos puede mover de ahí. Nadie. Nadie nos puede separar, dice la palabra del Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque fuimos persuadidos, ¿no? Porque fuimos persuadidos. Fíjese que aquellos que no inclinan el oído, a veces llegan a tener una inclinación, pero si no inclinaron el oído, no dispusieron su corazón, es difícil que la palabra obre en sus vidas. Como pasó con este hombre, creo que fue Agripa creo que fue, y le dijo al apóstol Pablo, después de que el apóstol Pablo le dio razón del evangelio, y le dijo a él, por poco y me persuade, dice, a ser cristiano, por poco, ¿no? Tal vez si él hubiera dispuesto su corazón para que la palabra que el apóstol Pablo le estaba hablando pudiera hallar cabida en su vida, entonces él hubiera sido persuadido de la gracia, ¿no? Pero él se mantuvo en su postura, en su fe, en su creencia, no sé, vaya a saber en qué se mantuvo él. Y la respuesta fue, por poco y me persuade, dice, ¿no? Alabado sea su nombre. Pero acá la palabra del Señor le exhorta a los Gálatas y le dice, vosotros corríais bien, ¿no? Y así también le amonesta a los hermanos, vosotros corríais bien. Nos molestan todos. ¿No? Amén, nos amonesta todo. Y dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Y lógicamente que siempre están aquellos que estorban. Pero yo puedo interpretar acá que el mayor estorbo que hay para que un hijo de Dios de poderse desviar es que uno incline el oído. Porque ¿sabe cuántas veces nos han intentado introducir a nosotros un mensaje diferente para podernos arrastrar endulzándonos el oído? Pero nuestra persuasión era de aquel que nos llamaba, de Cristo Jesús. Por eso nosotros no nos hemos movido. No crea que no nos movimos porque somos suficientes, porque somos superhombres. No, ni tampoco porque tenemos fanatismo por un hombre, sino que nosotros no nos hemos movido porque el Señor no nos permitió movernos. Porque nosotros nos hemos afirmado en Cristo Jesús, en la gracia de Dios. Por eso la palabra del Señor viene aquí en este día, ¿no? Y le dice a los Gálatas, en el capítulo 13, estábamos leyendo, ¿no? 4:15, perdón. Por eso la palabra dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? La gracia vino a ellos y ellos experimentaron una satisfacción al ver lo que la gracia producía en ellos. Pero después vino un evangelio diferente y se introdujo y fueron arrastrados. Y que eso no nos pase a nosotros, hermano. Que eso no nos pase a nosotros. Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Entonces, hermanos amados, ¿dónde está la satisfacción? Usted experimentó la satisfacción cuando conoció la gracia y se apartó. Hoy está quedado en el camino. Y usted medite, dice la palabra de Dios en el capítulo 13:5 de 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos, dice. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si Cristo está en vosotros, dice, a no ser que esté reprobado, ¿no? Entonces tenemos que examinarnos. ¿Qué pasó? Si nos hemos detenido, si hemos quitado la vista del Señor, ¿qué pasó? ¿A dónde pusimos la vista? Y si hemos corrido la vista del Señor, todavía hay tiempo de enmendar esa situación y de volver a poner la vista en el Señor, ¿no? De volver a poner la vista en Él, de poder seguir hacia adelante y así alentar a otros. Por eso, amados hermanos, ¿dónde está, dice, esa satisfacción que experimentabas al principio? Cuando nos gozábamos todos juntos en el culto, cuando no veíamos la hora de vernos y de abrazarnos y de alentarnos los unos a los otros. ¿Dónde está esa satisfacción? Fue quitada. ¿Por qué fue quitada? Porque fuimos débiles en dejarnos llevar a poner la mirada en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Porque si hubiéramos permanecido allí con la mirada en el Señor Jesucristo, no estaríamos experimentando lo otro, ¿no? Pero la palabra viene para que, como dice ahí en el libro de Hebreos,
haced senda derecha para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga de su lugar y seáis sanados. Bueno, ¿cómo hacemos senda derecha para nuestros pies? Recibiendo la palabra que estamos hablando, ¿vio? Y volviéndonos de nuevo a la comunión con el Señor. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Usted pueda entender, que el Señor le dé a entender esta palabra, ¿vio? Para que pueda ser una realidad en su vida como también sea una realidad en nuestras vidas. No sé si quieren agregar algo las hermanas. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12:11. Al 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Vio? Fíjese, alabado sea su nombre. Fíjese, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina es la enseñanza, es la corrección que nos lleva a nosotros a poder ser perfeccionados. ¿Para qué? Para que podamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y para que por medio de esa enseñanza nosotros podamos hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Cuál es la senda derecha? La senda que la palabra de Dios nos va trazando. Y entonces nosotros vamos andando por ella. Por eso hay muchos que hemos cometido en algún momento el error de quitar la vista del Señor, y nos pasó lo que dice allí la palabra del Señor, donde dice, parado por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas. Parado por los caminos, deténgase, ¿dónde está yendo usted? Porque fíjese que el Señor vendría a ser para nosotros como la brújula que nos marca el camino. Y si nosotros sacamos la vista del Señor, entonces no sabemos dónde vamos. Estamos yendo por cualquier camino, menos por aquel camino que el Señor nos trazó. Por eso dice la palabra del Señor, paraos por los caminos, deténgase. No, hermano, no sabe cómo me está yendo. Me está yendo de mal en peor. No termino de salir de una que me meto en otra. Y bueno, tiene que detenerse. Por eso dice, parado por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas. Y cuál haya sido el buen camino, dice. Y anda por él. Alabado sea su nombre. Ese está en el libro de Jeremías, fíjese, qué maravilloso. Y así nos vamos por toda la palabra. Fíjese, por eso confirmamos lo que la propia palabra de Dios dice ahí a Pablo escribiéndole a Timoteo, dice que toda la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. 6:16 dijimos, ¿no? Sí, de Jeremías. Jeremías. Aleluya, gloria a Dios. 6:16. Dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Veo? Primero hay que pararse, detenerse. Después hay que mirar, considerar. ¿Estamos andando por el buen camino nosotros? ¿Veo? Y entonces dice, y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Nosotros no vamos a cometer tal error, ¿veo? Porque si nosotros sabemos, el Señor nos está mostrando que estamos tomando otro camino, que no es el que Él nos trazó, entonces nosotros queremos saber cuál es el buen camino, y queremos andar por él. Ahora Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Veo? Entonces otra vez el Señor nos está llevando a que pongamos los ojos en Él, ahora como el camino. ¿Veo? Otra vez nos está llevando, y mire la misericordia de Dios.
Mire cómo es la misericordia de Dios, que aún usted, que si está en el último tramo de su vida y usted se ha deslizado, ha quitado los ojos del Señor, el Señor le está dando oportunidad no solamente de que vuelva al camino, sino de que vuelva a poner la vista en el Señor, para que pueda ser sanado, para que pueda ser restablecido. ¿Vio? Y ahora nosotros entendemos, hermano, por qué a veces suceden las cosas que suceden, por qué a veces tenemos reacciones que tenemos, porque hemos sacado la vista del Señor. Por eso la palabra del Señor nos lleva y nos dice, puesto los ojos en el hermano Nicolás. No dice eso. No dice eso. Usted lo único que puede y tiene que ver en mí es la manifestación de la vida de Dios. Y mi responsabilidad frente a usted es darle lugar a la vida de Dios para que la vida de Dios se pueda manifestar. Pero después la palabra nos lleva tanto a usted como a mí a poner los ojos en el Señor Jesucristo. Nos lleva a los dos a poner la vista en el Señor. ¿Cuándo nos lleva a poner la vista? Cuando nosotros vemos que el hermano lo intenta y fracasa. Entonces dice, no, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Pero el hermano fracasó. Puesto los ojos en el Señor Jesucristo, dice, el autor y el consumador de la fe. Entonces, amados hermanos, esta palabra queríamos compartir con ustedes en esta tarde. Que usted pueda gozarse y pueda experimentar lo que es poder fijar los ojos en el Señor. Poder apoyarse en el Señor. Y poder alentar a aquellos que lo intentan y tal vez no lo logran. Pero apóyelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Vio? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero tenemos que estimularnos. No tenemos que acusarnos. No tenemos que acusarnos. Ahí está, ve, el hermano no lo alcanzó. No estamos para eso. Estamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Que el Señor bendiga su vida, hermano. No sé si quieren agregar algo las hermanas ahí. Tienen una oportunidad ahí, tienen 10 minutos. Gracias, le damos al Señor. Y sí, no, es como dice la palabra, como el Señor nos enseña. Nosotros brillamos los ojos de Él y sin Él, como dice, no, sin Él no somos nada. Todas las cosas están ligadas a Él. Él es el motor nuestro, ¿no? Por eso está la vida de Dios en nosotros. Y esa es la vida que debemos manifestar para el prójimo, primeramente nosotros mismos, ¿no? Como decía, si estamos en la fe, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos para poder manifestar si realmente estamos en la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pensar que Él es tan hermoso, ¿no? Sobrepasa entre 10.000, dice la Solamita. Y es tan perfecto y sin embargo sacamos los ojos de Él. Para mirar algo inferior, para mirar algo imperfecto todavía, para que el Señor nos perdone y nos ayude también, ¿no? Amén. Para que solamente podamos mirarlo a Él y para poder seguir corriendo la carrera. Amén. Porque Sí, todo se trata de eso, de poder seguir corriendo la carrera. De no quedarnos ahí tirados y pensar que no podemos seguir o que fracasamos y no vamos a alcanzar más. No, todavía hay tiempo. El Señor tiene misericordia y Él es el que nos fortalece para que podamos seguir corriendo y podamos ayudar a otros a que también lo alcancen. Amén, gloria a Porque Dios. ese es nuestro gozo, que otros también lo alcancen. Aleluya. Gracias. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. ¿Vio? Gracias. Dice, esta persuasión, dice, no es de aquel que os llama. No desvíe los ojos del Señor. Nunca lo haga. Nunca lo haga. Y si vienen por ahí tratando de desviarle la vista del Señor, no haga caso a esas cosas. No hagas caso a esas cosas, porque esas cosas dañan el corazón de los hermanos. Esas cosas dañan el corazón de los hermanos. Y ese daño que causan el corazón, a veces tarda años en revertirse. A veces tarda años en sanar ese dolor, esa cicatriz. A veces tarda años, muchos años. Por eso, hermano amado, no desvíe su vista del Señor. No desvíe su vista de aquel que nos llamó. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Acuérdese que tenemos reunión el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 9 de la mañana en la iglesia central, José Hernández 384, el barrio El Tambo.
Y también le invitamos para que nos pueda visitar el día martes a las 19 horas en la calle Colastiné, en el kilómetro 41-700. Que el Señor bendiga su vida, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que esta persuasión, Señor, es tuya, Señor, de que podamos mantenernos firmes. La que no es tuya, Señor, es aquella que intenta que saquemos los ojos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, siempre mirándote a ti como nuestro amado, Señor. Que no pongamos los ojos, Señor, en la carne, que no pongamos los ojos, Señor, en otra cosa que no seas tú, Señor. Porque esas cosas, Señor, traen raíz de amargura que a veces tardan años, Señor, en sanar. Pero que tú, Señor, puedas mantenernos, Señor, por medio de la comunión, Señor, puros para ti, Señor. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que nos están escuchando y aquellos van a escuchar luego, Señor, para que esta palabra pueda ser útil y provechosa para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.